Hola, continuamos junto a Muki Tenenbaum en este ya largo ejercicio de exploración de su filosofía desilusionista, pero ahora no en los videos que dedicamos en este mismo canal a la definición de conceptos y a la precisión de la teoría, sino comentando semana tras semana, como venimos haciendo, algo de las noticias, algo de la actualidad, por supuesto desde un punto de vista filosófico. Estamos ya en la segunda mitad de julio, en plena pandemia de coronavirus todavía, pero le vamos a pedir a Muki que nos actualice para esta semana respecto de su análisis de algunas de las cuestiones que están ocurriendo ahora. Bueno, lo que estamos viendo, lo interesante que las noticias son que en varios países está ocurriendo que hay una desobediencia, ¿sí? Hay un acto de no cumplir con las reglas, como que después de la primera hora en donde casi todos los países, todo el mundo siguió a ciegas prácticamente a su liderazgo, cuando básicamente muchos países declararon victoria, en muchos casos demasiado temprano, obviamente, la gente se volcó a la calle y en vez de seguir con las reglas que tenía que seguir, que es distanciamiento, el uso de mascarilla, es decir, de barbijo, y entender de no aglomerarse, en muchos países esto no se cumplió. Inmediatamente, por supuesto, el virus retomó su lugar, esto es contagioso, y se empezó a diseminar con mucha velocidad en muchos lugares del mundo. Estamos hablando de España, que está prácticamente de Barcelona al borde de otra vez de un encierro. Hace un mes se había determinado ya el confinamiento. En Israel, que pasaron de una decena de casos a tener 2000, y se habla ahora de grandes confinamientos. Hay toda una discusión que además no termina y de esto estamos hablando. La pregunta es ¿qué pasó? Lo que era claro, que hay una sola forma probada de lidiar con la pandemia, y es el confinamiento. Sabemos también de que luego del confinamiento se puede trabajar con rastreadores, y todo un sistema que los usan los alemanes y que lo tratan de usar en Hong Kong, y no funcionó tan bien. Y empezó a haber una sensación de que el gobierno no sabe lo que hace. Lo que empezamos a ver es personas, gente, no cumpliendo con las reglas más mínimas, ¿sí? En Francia, por ejemplo, lo conté, la gente anda sin barbijo, ya hay rebrotes en Francia. En España lo dijeron muchas veces y no alcanzó, y la gente se reunió y hizo fiestas, y todo lo que no había que hacer, y los bares que se abrieron. Otro tema que también, por supuesto, es un tema que no tiene que ver, que tiene que ver con lo práctico, ¿sí? Si se abre un bar claramente es un lugar donde va a haber contagios. No es una buena idea tener un bar y seguro no vender alcohol. Pero bueno, no estamos acá para solucionar estos temas, no a esto me refiero. Yo quiero entender qué pasó, qué le pasó a la gente con esta historia, con quién están enojados cuando ellos rompen las reglas, con quién ellos están desilusionados. Es una desilusión del desilusionismo, es decir, es darse cuenta que del otro lado simplemente hay una ilusión, y hay unas personas, players, que viven de la ilusión. No, lo que se ve es una desilusión del tipo, no saben lo que dicen, etc. Y lo que a mí me parece es que estamos frente a un estado muy especial, en el cual nosotros no estamos preparados para lidiar con eso, como seres humanos. Y digo nosotros, no digo ellos, porque somos todos nosotros. Hay una confusión sobre el concepto de la intención. A ver, cuando hay ¿para qué están las leyes? Las leyes están para lidiar entre personas, para que podamos cada uno de nosotros tener límites, obligaciones, derechos, y vivir según esas leyes. Así son reglas también. Así hay contratos. Es decir, yo y vos podemos firmar un contrato en donde yo te traigo un cajón de Coca-Cola y vos me das plata, yo te construyo una casa, y vos me das dinero, o los dos
firmamos un contrato y abrimos un negocio de venta de ladrillos. No importa qué, ¿no? El contrato. Todo esto se hace entre personas, Florencio, todo. Por otro lado, sabemos, y está claro, que cuando estalla un volcán, las leyes no sirven para nada. Aunque yo saque una ley y diga, no, ese volcán no va a pasar. Nadie se le va a ocurrir hacer eso y nadie se va a enojar con el volcán. ¿Sí? Y seguramente nadie se va a enojar conmigo porque yo vivo cerca del volcán. ¿Sí? O porque conozco un volcán. O porque me llamo de apellido volcán. No va a ocurrir. En los terremotos pasa lo mismo, aunque hemos visto, por ejemplo, ¿te acordás en el caso de Italia, en el último gran terremoto, que uno de los seismólogos que fue arrestado y metido en la cárcel por no pronosticar el terremoto? Ahí ya empezamos a ver algo que ahora se ve con toda la furia. Y es la confusión. Hay una confusión. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en el caso este? En el caso este tenemos el virus que usa como medio al humano, ¿sí? Y del humano a otro humano. Pero no solamente usa como medio al humano. No solamente el virus infecta al humano y el humano infecta a otro humano, sino que además muchas veces este humano, especialmente en el caso del corona, que lo hace más fuerte, es asintomático. Es decir, ni la persona sabe de qué contagia. Es más, nosotros estamos acostumbrados a actuar según cosas que nos pasan, también cosas que nos dicen. Che, ojo, cuando viaje en esa ruta, las curvas son muy agudas, cuidado de no caerse del precipicio. Sabemos prepararnos para eso, ¿sí? Pero en general, las cosas nos tienen que pasar cerca, ¿sí? Pues, vamos a esperar probablemente a llegar cerca de la curva y vamos a empezar a bajar la velocidad. Supongo que parte de eso. Entonces, básicamente, yo creo que tenemos una confusión en donde creemos que la intención, ¿sí? Que el virus tiene una intención. Por supuesto que cuando lo piensa, nadie cree que el virus tiene una intención. Pero fíjate que también cuando se habla del virus, no sé qué te cuenta Florencio, se dice, el virus no mata a su huésped porque no le conviene. Es decir, si mataría a su huésped no alcanza después a... No, el virus no mata, no tiene ninguna intención de nada. El virus está haciendo virus. Es como enojarse con una llave inglesa. ¿Sí? Pues es una llave inglesa, ¿sí? Y la llave inglesa abre una tuerca. Y si la tuerca no se abre, la culpa no la tiene la llave inglesa, la culpa tiene vos que no sabes abrir la tuerca. A veces es la llave inglesa incorrecta, pero el que eligió la llave inglesa incorrecta, otra vez, es la persona. Acá es al revés. ¿Sí? Acá la llave inglesa somos nosotros. Y nos empezamos a enojar con la llave inglesa. ¿Qué opinás de esto, Florencio? No, yo veo lo que vos decís, por lo menos a estos dos niveles, ¿no? Una sobreatribución de intención a los seres humanos involucrados en el control de la propagación de la pandemia, desde las posiciones oficiales, en los gestos individuales de negligencia o de imprudencia. Indudablemente hay un foco puesto en esas supuestas intenciones o falta de intenciones. Y además, por lo menos al nivel del discurso, yo escucho lo que vos describís, hablamos como si el coronavirus quisiera esto, hablamos como si el coronavirus se propusiera aquello. A mí siempre me queda la duda acerca de si esos usos del lenguaje denotan una ignorancia de fondo. Cuando la gente dice salió el sol, se pone el sol, ¿realmente creen que el sol sale y se pone? ¿O quedaron trabados en una costumbre y en el fondo, si los interrogás, saben que es la Tierra rotando sobre su propio eje la que produce el efecto óptico de la aparición del sol en el este y su ocultamiento en el oeste? El uso del lenguaje es el que vos describís. Se habla, se comunica, pero en los medios más serios incluso, como si el virus quisiera cosas, como si el virus se propusiera cosas. Mi miedo es que esto efectivamente denote una atribución de intención. Que estemos, está bueno el plural inclusivo que vos usás, que todos estemos a algún nivel funcionando como si la epidemia quisiera algo, se propusiera algo, que esto quiere decir que de alguna manera podríamos disuadirla, que de alguna manera podríamos negociar con el virus como negociamos con nuestros vecinos. Negociar o golpearla, ¿sí? Es decir, vos tenías, incluso Japón en la Segunda Guerra Mundial, lo más parecido a
a una máquina, a un virus, no estoy diciendo que los japoneses son virus, sino la maquinaria japonesa de guerra, con esa perfección, 2 bombas atómicas y estaban de rodillas y se terminó la historia. Es decir, rompiste la intención, no importa cuán dura, cuán automatizada esté. Así que estamos acostumbrados a lidiar o hablando o a la fuerza, ¿sí? Siempre son las 2 opciones. Cualquiera de las 2 nos pone a nosotros en una situación en la que nos ponemos a hablar, tratar de negociar. Pero los comportamientos son comportamientos de un chico en algún lugar, ¿sí? Son infantiles. Es decir, pero yo quiero explicar que en las pandemias anteriores, y este es un tema que no es en este momento, las pandemias anteriores se terminaron por una sola cosa, y es por el miedo. Cuando caían gente muerta con pústulas en la cara en la época de la peste, las descripciones que son terribles, la gente se encerró en su casa. Y ¿qué pasó? Por supuesto, se terminó la pandemia, ¿sí? Nosotros no vemos nada, a nosotros nos sacan números todos los días, 3.712, 28.213, y suben y bajan, y parece una competencia no sé, de fútbol pero no, de básquet, porque por los números son de básquet, son de números gigantes, y fútbol americano, es decir, números inmensos, en los que nada quiere decir nada. No vemos a nadie enfermo, lo único, es decir, lo más cercano es ver a alguien que tose, que ya te asusta porque vos crees que te va a contagiar, pero una vez que se lo llevaron, ya está. Entonces vivimos un poco desapegados. Todo es una abstracción. Los muertos, en este caso, son abstractos, no los vemos. Los graves, la parte con el aparato, con el respirador, no los vemos. Vemos una foto de un tipo, ¿viste? A veces te ponen y ya mucha gente ya ni quiere mirar, ¿no? Entonces, todo, y además todo es abstracto. El virus no se lo ve, ¿sí? Es una enfermedad. En la peste nadie sabía qué era la peste. Nadie tenía una idea, creían que era Dios, el diablo, no importa. Pero era algo más o menos físico. Acá te viene y te cuenta, no señor, este no se ve, no se lo escucha, es invisible, no habla, no tiene opinión, no dice nada, y es chiquitito, y es tan chiquitito que ni vive, y tiene proteínas, y te hablan sobre vacunas, y te hablan sobre remedios. La gente, por supuesto, tiene que poner una abstracción encima de la otra, y entender que esa persona al cual él le tiene miedo que lo contagie no es él, es el virus. Él o ella no está en el negocio de contagiar o de no contagiar a nadie. Y entonces cuesta. Pero aparte, vos mira, yo me siento bien, que si yo estoy contagiando. La sensación que yo está contagiado, estoy perfecto. Puede ser asintomático, pero entonces todos pueden ser asintomáticos. Entonces, en nadie puedo confiar, ¿sí? Todos pueden ser. Y este peso, esta historia, confunde a la gente, la tiene confundida. Entonces debe tener la culpa el gobierno. El gobierno debe tener la culpa porque no hizo lo que tenía que hacer. Y después el otro que no usa barbijo tiene la culpa, ¿sí? O al revés, ese que usa barbijo tiene la culpa porque nos hace meter a todos en pánico y entonces destruye la economía. Y están todos peleándose con todos, buscando intenciones, cuando detrás de esto hay un accidente. Hubo un terremoto. Es esto. Solamente que es un terremoto. Además, para colmo, cuando es un terremoto, hubo réplicas, se terminó el terremoto. ¿Sí? El mismo volcán, ¿sí? Dura el volcán, pero ¿te acuerdas que te tiraba el volcán ese islandés que no dejó a la gente viajar? La gente se olvidó de esa. ¿Sí? Está bien, pero es un volcán que nadie vio, que se puede ver el humito, por lo menos. Vos ves el humo. Cuando vos ves un terremoto, ves que las cosas se mueven. Y en esto no ves nada. Todo es abstracto. Y confunde. Y por supuesto, el ser humano está confundido. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para desconfundirlo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Claramente, lo que están haciendo ahora no funciona. La credibilidad de seguirme en forma ciega no funcionó. Como desilusionista, lo ideal sería simplemente desilusionarse, entender de que ese señor que está ahí arriba, que con un sándwich, que fue elegido en una votación, que además, te voy a dar otro ejemplo que es interesante, que me lleva también a eso. La gente, cuando vota, va a votar, ¿sí? Y habla de un deber cívico y que es importante, y hablan del tema todo el tiempo, y va a votar, y va a votar. Y claramente el voto de cada persona, de una persona, no influye en el resultado. No influye, la verdad. ¿Sí? No hay ninguna elección importante que se haya decidido por un voto, o por 10. No existe. Pero aún así la gente va a votar con la sensación. Por el otro lado, del otro lado, cuando le dijeron a la gente, no salgan de Barcelona, por favor, para no distribuir el virus. Se salieron 350.000 autos en las próximas 4 horas.
Y cada uno de ellos, no salieron en forma concertada, ¿está claro? ¿Sí? No se sentaron las personas y dijeron, bueno, ahora vamos a salir todos. No, no, no. Cada uno de ellos salió. Y cuando le preguntás por qué salió, dice, no, yo estoy bien y que soy yo uno solo. Es decir, él es parte de muchos que sin él, con algo que claramente no decide, pero cuando va a votar siente que está cambiando un gobierno. Y cuando se trata de esto, él está solo. La respuesta probablemente es un tema de comodidad también, que me importa ir a votar una vez cada 4 años. Ahora me estás pidiendo que me quede encerrado durante un mes y no vaya otra vez, una vez más. Una vez más. ¿Qué opinás? Sí. Paradójicamente, un voto nunca va a cambiar el resultado de una elección nacional en ningún país. La llegada de un infectado de coronavirus, uno solo, alcanza para cambiar la situación epidemiológica en ese país. A muchos países la enfermedad llegó con un vector o 2 o 3. Esto no es teórico. Esto ocurrió. El Estado de Israel fue un señor que vino de Italia. El paciente cero, ¿viste? Que siempre sale el paciente cero. El AIDS. El SIDA empezó con un tipo, era el piloto, ¿te acuerdas? Que viajaba de un lado al otro. Era paciente cero. Es decir, ¿entendés? El poder del individuo está ahí. Está en el voto, claramente, ¿sí? No, si un tipo vota, no vota, se fue a dormir, se quedó dormido el día de la votación, estaba borracho, no cambió nada, ¿sí? Pero si este tipo mismo, que se estaba cuidando de quedarse en la casa, estaba borracho y salió afuera, y a los gritos distribuyó el virus, esto es decir, fíjate, aparte es un embudo al revés, ¿sí? En el voto, es un coso gigante y vos sos uno que entra. En el de otro es al revés, ¿sí? El embudo termina en vos. Vos distribuís hacia afuera, desde abajo para arriba. Me queda una pregunta que es por ahí más misálgica que desilusionista, hablando ya en la jerga de tu filosofía, que es si esta confusión, si esta incertidumbre no es en sí misma un sufrimiento insoportable. Y todos estos mecanismos que nosotros vemos de culpabilización, de asignación de intenciones, donde es muy improbable que las haya, de señalamiento de negligencias, no son formas de lidiar con ese sufrimiento, no son formas de escapar a la incertidumbre y por lo menos tener un culpable, por lo menos tener alguien en quien descargar todo lo malo, todo lo negativo que está ocurriendo. No sé si alcanza con esto para explicarlo, pero ¿qué si fuera? Primero que mucho, porque claramente, a ver, toda reacción es misálgica. Por definición, desde el desilusionismo, todo lo que hacemos es para vivir el sufrimiento, todo. Por supuesto que la resignificación, ¿qué es lo que hacen? Se resignifican las cosas. Como no puedo aguantarme el hecho de que, como vos decís, que hay incertidumbre, porque además se espera de la ciencia lo que se esperaba de la religión. Certidumbre, y que por supuesto, a diferencia de la religión, que por supuesto no tenía forma de mostrar nada, porque era todo post-mortem, todo lo que te pasaba cuando después que te iba a estar muerto, acá, pasado mañana tiene que demostrar. Es más, la gente no puede esperar ni 14 días. La gente no puede esperar 14 días. Te voy a dar un ejemplo que pasó el otro día en el Estado de Israel. En Israel cerraron una de las ciudades. ¿Sí? La bloquearon para que la gente no salga, bien, incidencia altísima de corona. Y duró 5 días, porque después de 5 días, por otro motivo, lo levantaron. Y un periodista, pero un periodista muy famoso, dijo, ven cómo no funciona, porque cuando empezó el encierro habían 700 enfermos y a los 5 días había ya 1200. ¿Qué es lo que no se entiende que lleva 14 días? Mi pregunta es esa, ¿qué es lo que no se entiende? La respuesta es, están confundidos o le están huyendo porque los 14 días es incertidumbre de 14 días. Vos te tenés que dar 14 días. El otro día me preguntó un amigo, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para ver si me contagié de alguien? 14 días. Pero pero en serio, 14 días. Pero que a los 5 días no, puede ser, pero para estar seguro, son 14 días. Es decir, misálgicamente, el dolor de tener que aguantar, voy a agarrar y doblar, que es lo que sabemos, esto es el relato, ¿sí? Claro. En el relato ese, en el que yo me siento incómodo con esta situación, lo cambio. Y, ojo, está el tema también de que nadie sabe quién te contagió. Este es otro tema que por supuesto no se habla, pero nadie sabe, no existe prácticamente ningún caso en el que yo pueda decir, esta persona me contagió. Puedo decir altas probabilidades porque él estaba enfermo y yo estuve cerca de él.
muy altas probabilidades porque estuve solamente con él o prácticamente solamente con él, o quizás certeza en algún caso, pero en general nadie sabe quién contagió y nadie sabe a quién estás contagiando, porque cuando sos asintomático no sabes que estás por tener la enfermedad, o presintomático y no sabes que estás por tener la enfermedad. Y todo eso, como vos decís, crea incertidumbre, crea zozobra, el relato tiene que cubrirlo, y se cubre con intención, la culpa la tiene él, anduvo, él no sabía, él me enfermó, él me contagió, o ella me contagió, es un degenerado, cómo no anduvo, y todo para atrás. O al revés, ¿sí? Yo veo a alguien en la calle, no tiene, o escucho a alguien toser, tosió, ¿sí? Pero eso es porque, como vos decís, misálgicamente no aguantás esa incertidumbre. Y se crean historias, y por eso se cree Bill Gates, y se cree que los chinos lo hicieron en un laboratorio, que puede ser Claro, que sí, claro. puede que no. Es irrelevante. Está bien, la expresión extrema de esto es la teoría de la conspiración, ¿no? Que ya Claro, identifica por una supuesto. intención Para que determinada cierre, detrás de tiene que todo. ser, la palabra relato quiere decir que tiene que cerrar, tiene que haber una narrativa, tiene que haber un hilo, tiene que haber una intención atrás. Si no hay intención, ¿qué hago? Yo puedo doblegar la intención del que sea, la fuerza, negociando. Si no hay intención, ¿qué hago? ¿Y qué haces? Hay que esperar los 14 días. ¿Sí? Aprender a esperar 14, 30 y varios días. Cantidad de días sí. Y por supuesto el reto es cómo se los desconfunde. Bueno, la respuesta es desilusionándose, pero no creo que ese sea un método que se va a usar por lo menos en el futuro próximo. Veremos qué nos depara el futuro próximo y el remoto. Muy bueno, gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.